La fe es una fuerza poderosa que guía a muchas personas en la vida. Sin embargo, cuando entra en conflicto con el prejuicio, puede generar situaciones desafiantes e incluso dolorosas. Ser juzgado por tus creencias es una experiencia difícil, especialmente cuando el miedo a ser excluido o ridiculizado se apodera de ti. En el video de hoy, hablaremos sobre cómo enfrentar estos momentos y encontrar la fuerza para mantener tu fe, incluso frente al prejuicio. A menudo, el juicio de los demás puede hacer que dudes de tus propias creencias, creando inseguridad y miedo. La presión para encajar en los estándares sociales puede ser enorme, y el temor a no ser aceptado puede llevar a la duda y al aislamiento. Pero, ¿qué hacer cuando el prejuicio parece ser más fuerte que tu fe? ¿Cómo mantenerte firme y seguir el camino espiritual sin ceder al miedo al rechazo? En este video, exploraremos maneras de lidiar con el miedo al juicio, de fortalecer tu fe y cómo no dejar que las opiniones externas socaven tus convicciones más profundas. Si alguna vez has pasado por algo similar o tienes miedo de ser juzgado por tus creencias, este contenido es para ti. Acompáñanos a descubrir cómo superar este desafío. A menudo, cuando nuestra fe se enfrenta al prejuicio, nos sentimos vulnerables. Es natural sentir miedo al ser juzgados, especialmente cuando nuestras creencias no coinciden con las de los demás. La sociedad puede ser implacable y las críticas pueden ser dolorosas. Sin embargo, es importante recordar que la fe es algo personal y lo que realmente importa es lo que tú crees, no lo que los demás piensen de ti. Al enfrentar el juicio de los demás, el miedo puede ser paralizante. Te preguntas, ¿y si me rechazan? ¿Y si me critican por lo que creo? Estos pensamientos pueden ser muy pesados, pero es fundamental recordar que el rechazo no define quién eres. La verdadera fortaleza está en mantenerte fiel a tus convicciones, incluso cuando la adversidad parece estar en tu contra. Tu fe es un reflejo de tu interior, no de la opinión ajena. Para muchos, la presión social puede ser abrumadora. La necesidad de ser aceptado por los demás puede generar una gran ansiedad, especialmente cuando te enfrentas a personas que no entienden tu fe o que la critican. Sin embargo, la verdadera libertad radica en ser tú mismo y no dejar que las opiniones externas te desvíen de lo que realmente importa. La fe no es algo que debas explicar ni justificar ante los demás. Quizá en algún momento te hayas sentido incomprendido o incluso juzgado por tus creencias. Esto puede hacer que te cierres o que dudes de ti mismo. Pero es importante entender que cada uno tiene su propio camino espiritual y que las diferencias son parte de lo que nos hace humanos. No tienes que vivir bajo la sombra del juicio ajeno, sino aprender a confiar en tu propio proceso de crecimiento y fe. Es cierto que el miedo al juicio puede generar mucha inseguridad, pero también es una oportunidad para crecer. Cada vez que te enfrentas a tus miedos y te mantienes firme en lo que crees, te fortaleces. Recuerda que el juicio de los demás no tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo permitas. Al final, lo más importante es cómo te sientes contigo mismo y con lo que crees. Si alguna vez te has sentido solo o desconectado por tu fe, no estás solo. Muchas personas han enfrentado y superado este desafío. La clave está en rodearte de personas que respeten tu camino y te ayuden a fortalecer tu fe. No dejes que el miedo al juicio te haga dudar de lo que realmente te hace sentir en paz. Mantén tu enfoque y avanza con confianza. Ahora, quiero pedirte un favor muy importante. Si estás disfrutando este contenido, por favor, suscríbete al canal. Al hacerlo, me ayudas a seguir creando más contenido que pueda inspirarte a mantener tu fe firme frente a cualquier obstáculo. Gracias por ser parte de esta comunidad. La fe, en su esencia más profunda, es algo que reside en tu corazón. No depende de la aprobación de los demás, sino de tu conexión personal con lo divino y lo que consideras verdad. Cuando enfrentas el prejuicio y el juicio de los demás, es fácil sentir que estás siendo atacado. Pero en realidad, lo que se está poniendo a prueba
es tu capacidad para mantenerte firme en lo que crees, independientemente de la presión externa. Es natural querer que los demás comprendan tus creencias, pero a veces eso no es posible. El prejuicio y la incomprensión son parte de la vida, y si nos dejamos consumir por el deseo de ser aceptados, perdemos la autenticidad de nuestra fe. En estos momentos, es fundamental recordar que lo más importante es tu relación personal con tu fe, y que ésta no necesita ser validada por nadie más. Cuando alguien te juzga por tus creencias, en lugar de ver eso como un ataque, intenta verlo como una oportunidad de crecimiento. La fe crece cuando se pone a prueba. Cada vez que te enfrentas a una situación donde te sientes juzgado, tienes la oportunidad de fortalecer tu carácter y tu confianza. Tu fe no está en riesgo si te mantienes fiel a ella. Al contrario, cada desafío la hace más sólida. Recuerda que todos enfrentamos desafíos en la vida, pero lo que te hace más fuerte es cómo decides enfrentarlos. Si permites que el miedo al juicio controle tus acciones, estarás viviendo bajo las expectativas de otros. Pero si decides ser fiel a ti mismo y a tus creencias, estarás viviendo con autenticidad. La verdadera libertad viene de aceptar y abrazar tu fe, sin importar lo que los demás piensen o digan. No te sientas mal por ser diferente. El prejuicio a menudo nace de la ignorancia o el miedo. Las personas que te juzgan por tus creencias tal vez no comprendan lo que sientes, pero eso no significa que debas cambiar para encajar en su visión del mundo. Acepta que las diferencias son normales y, más que eso, que son valiosas. Esas diferencias te hacen único y fortalecen tu camino espiritual. A lo largo de la vida, te enfrentarás a muchas críticas, pero lo más importante es aprender a no tomarlas de manera personal. El juicio de los demás es solo un reflejo de sus propios miedos e inseguridades. Cuando te enfrentas al prejuicio con firmeza y confianza, no solo te proteges, sino que también demuestras que eres dueño de tu fe y de tu vida. La clave está en no permitir que el miedo de ser juzgado apague tu luz interior. Finalmente, quiero agradecerte por estar aquí y por acompañarme en este viaje de reflexión sobre la fe y el prejuicio. Si este contenido te ha servido, no olvides suscribirte al canal. Es una manera de estar más cerca de este tipo de temas que pueden transformar tu vida. Y recuerda, tu fe es tuya, y no hay juicio que pueda debilitarla si tú no lo permites. Al llegar al final de este video, quiero dejarte con una reflexión importante. Tu fe es más poderosa de lo que imaginas. A lo largo de la vida, habrá momentos en los que serás desafiado por el juicio de los demás. Pero recuerda, lo que los demás piensen de ti no define quién eres ni lo que crees. Mantente fiel a tus principios y sigue adelante con la confianza de que tu fe te llevará por el camino correcto. Si en algún momento sientes que el juicio de otros está afectando tu paz interior, toma un paso atrás y reflexiona sobre lo que realmente importa. Tu relación con lo divino, con lo que crees y con lo que te hace feliz es lo que realmente debe guiarte. No dejes que el miedo al rechazo nuble tu visión ni te aleje de tu verdadera esencia. Si este tema te ha tocado, te recomiendo ver el filme que te dejaré en la descripción. Es una historia inspiradora que muestra cómo la fe puede superar incluso los momentos más difíciles, cuando todo parece estar en contra. No te lo pierdas.